polvo de 20 años se posaba sobre el camino de tierra que llevaba al rancho. Clara sintió el peso del silencio de la montaña, un silencio que ya no recordaba, tan distinto al ruido constante de la ciudad que había sido su hogar. Había vuelto. El autobús la dejó al pie de la colina y el resto del camino lo hizo a pie, sintiendo cómo las piedras pequeñas se incrustaban en sus zapatos urbanos, tan fuera de lugar como ella misma. La casa de su madre, la tejedora más famosa del valle, estaba allí quieta, con la pintura descascarada y el porche vencido por la humedad y el tiempo. Hacía solo una semana que la habían enterrado, pero el abandono parecía llevar décadas impregnado en la madera. Abrió la puerta de golpe y el olor a encino frío, a hierbas secas y a lana guardada, la golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Era el olor de una ausencia definitiva, el aroma del final de un linaje que ella misma había decidido cortar cuando partió a la metrópoli buscando un futuro que ahora se sentía hueco y estéril. ¿Alguna vez has sentido que regresas a un lugar que ya no te pertenece, pero que sigue siendo tuyo en lo más profundo? ¿Qué harías si tuvieras que desmantelar el mundo que alguien construyó con amor durante toda una vida? Es una carga pesada, un deber que duele. Si esta sensación te resuena, si entiendes el peso de Clara, te invito a que nos acompañes en este viaje. Dale me gusta a esta historia. Compártela con alguien que entienda el valor de las raíces y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar esa campanita de notificaciones, porque esta no es solo la historia de Clara, es la historia del eco que dejan las madres en las vidas de sus hijos. Un eco que a veces tarda demasiado en escucharse. Queremos que seas parte de esta comunidad que valora las memorias y la fuerza silenciosa del campo. Clara no había venido a recordar, o eso se decía a sí misma. Había venido a vender. Llevaba en su bolso los papeles de la inmobiliaria rural, un contrato frío que reduciría el rancho a metros cuadrados y el legado de su madre a un precio de mercado. 20 años en la ciudad la habían hecho práctica, o al menos eso creía. Caminó por la sala principal, sus tacones resonando en el piso de madera sólida que su padre había instalado. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas esperando una orden. El aire era denso. Cada objeto, cada silla, cada marco de foto descolorido parecía juzgarla por su prisa en borrarlo todo. Ella solo quería terminar, firmar los papeles, tomar el autobús de regreso a su vida ordenada, a su apartamento sin olor a lana, y dejar atrás este valle que siempre le había parecido una prisión de montañas y tradiciones. La culpa era un animal pequeño que roía en el fondo de su estómago, pero la necesidad de cerrar el ciclo era más fuerte. En la esquina de la sala, bajo la única ventana que miraba al este, descansaba el gran telar de su madre. Era una bestia de madera oscura, pulida por décadas de uso, imponente y silenciosa. Para Clara, ese telar no era un objeto de arte, era el símbolo de su resentimiento, era la máquina que había capturado las manos de su madre día y noche, la razón de su espalda encorvada y sus nudillos hinchados. Era el rival que siempre había ganado la atención de la mujer que ella tanto necesitó. Se acercó con cautela, tocando la madera fría. Aún colgaban hilos de colores vibrantes, como venas interrumpidas. Sentía que si se quedaba mucho tiempo, el telar la atraparía a ella también. La ataría a ese destino de montaña del que tanto había luchado por escapar. Su madre, Elena, había sido la tejedora. Clara era la que había venido a cortar los hilos, a deshacer el nudo final. El pueblo la había recibido con esa cortesía fría reservada para los extraños, aunque todos la recordaban. Era la hija que se había ido, la que prefirió el asfalto al barro. En la pequeña tienda de abarrotes, las miradas la siguieron mientras compraba lo esencial: café, pan y unas velas. Nadie le preguntó cómo estaba. Le dieron el pésame por su madre con frases cortas, pero sus ojos medían la distancia que ella misma había impuesto. Clara entendía esa distancia. La había cultivado. No pertenecía aquí. Su ropa, su forma de hablar, su impaciencia, todo en ella gritaba ciudad. Mientras el sol comenzaba a bajar, pintando las montañas de un color ocre doloroso, Clara se sintió profundamente sola. Estaba sola con los fantasmas de la casa, con el telar que la observaba y con la tarea inminente de desmantelar el único hogar verdadero que su madre había conocido. La noche en el campo caía de golpe, y la oscuridad traía consigo un silencio absoluto. La primera noche fue un descenso a un frío que calaba los huesos, un frío que no venía de la temperatura sino del tiempo acumulado.
acumulado. Encendió una vela, pues no se atrevía a buscar el interruptor de la luz, temiendo que la electricidad moderna rompiera el hechizo fúnebre de la casa. Se sentó a la mesa de pino y extendió los papeles de la venta. Los términos legales, las cláusulas de traspaso y los avalúos parecían un idioma obsceno en ese santuario de silencio. El viento de la montaña silbaba suavemente contra los vidrios, un lamento bajo y constante. Clara intentó concentrarse en las cifras, en la logística del cierre, pero cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la llama de la vela, la devolvía a su infancia. La casa la estaba observando, y ella, la ejecutiva eficiente, se sintió de pronto como una niña pequeña, juzgada por los muebles viejos y la memoria de la mujer que los había cuidado. Al amanecer, el valle estaba cubierto por un manto de niebla espesa que borraba el horizonte. La luz grisácea se filtraba, dándole a la casa una atmósfera irreal, como si flotara fuera del tiempo. Clara preparó café en la vieja cafetera de peltre, pero el sabor era amargo, cargado de ceniza. Salió al porche. El aire era tan puro que dolía respirarlo. A lo lejos, vio el humo de otras chimeneas, señales de vida de los vecinos que nunca se fueron. Vio las siluetas de los hombres yendo al campo, un ritmo inmutable que ella había abandonado. Nadie se acercó a saludar. Eran parte del paisaje, figuras distantes que marcaban su soledad. Ella era ahora la anomalía, la pieza que no encajaba, la hija pródiga que no volvía por redención, sino para ejecutar una sentencia sobre el patrimonio. La niebla hacía que el mundo pareciera suave, pero Clara sentía los bordes afilados de su propia culpa. Comenzó la tarea de vaciar la casa, intentando ser metódica, clínica. Abrió los armarios de la cocina, encontrando frascos de conservas que su madre había preparado meses atrás, duraznos suspendidos en almíbar, ajos en aceite. Eran cápsulas de tiempo. En el dormitorio el olor a lavanda y jabón viejo era abrumador. La ropa de su madre, doblada con precisión, aún guardaba la forma de su cuerpo. Clara la sacaba pieza por pieza, pero sus manos se detenían. Tocar esas telas ásperas, esos vestidos sencillos, era tocar la piel de su madre. Luchaba contra el impulso de abrazar una simple blusa. Cada objeto era un ancla que la arrastraba a un mar de recuerdos que no quería navegar. Decidió empezar por lo impersonal, las herramientas, los trastos viejos del cobertizo. Pero incluso allí, el mango gastado de un martillo tenía la huella de las manos de su padre, y el óxido contaba una historia de lluvias y trabajo. El silencio era su compañero constante, un silencio denso y pesado. La ciudad, el ruido era una distracción, un relleno para los espacios vacíos. Aquí, el silencio era un espejo. No había televisión, ni internet, ni siquiera una señal telefónica clara. Estaba desconectada del mundo que había construido. Al principio, la quietud la puso nerviosa, ansiosa. Revisaba su teléfono inútil cada pocos minutos, pero al segundo día, el silencio comenzó a trabajarla. La obligó a escuchar el goteo de una llave, el viento en los aleros, el sonido de su propia respiración. Se encontró simplemente sentada, mirando por la ventana cómo la luz cambiaba sobre la ladera de la montaña. El ritmo lento del valle, que siempre había despreciado por considerarlo estancamiento, comenzaba a imponerse, desacelerando su pulso y sus pensamientos. Volvió su atención al telar. Esta vez lo miró con detenimiento, no como el rival de su infancia, sino como el centro del universo de su madre. Se acercó y notó los detalles que antes había ignorado: el desgaste de los pedales, las muescas, en la madera donde los hilos habían corrido por años, la tensión precisa de la urdimbre. En el peine del telar, atrapado entre los dientes de metal, encontró un solo cabello largo y gris. Era de su madre, un cabello plateado, fino y fuerte. Clara lo tomó entre sus dedos. Fue un contacto más íntimo, más real, que el apretón de manos frío en el funeral. Ese simple cabello contenía el ADN de su linaje, la prueba física de las horas, los días y los años que su madre había pasado en ese banco de madera, creando belleza a partir de la nada, tejiendo su vida en la tela. Decidió que no podía posponer más la tarea. Debía empezar por el dormitorio de su madre, el corazón de la casa. Abrió el ropero de par en par y el olor a naftalina y jabón de lavanda la golpeó. Allí estaban los vestidos de domingo, colgados en orden, las batas de trabajo, los rebozos que usaba para el frío. Eran texturas de una vida simple, de algodón y lana áspera. En los cajones encontró pañuelos bordados, pequeñas cajas, con botones de nácar, hilos
sueltos y fotografías en blanco y negro de gente que apenas reconocía. Eran sus abuelos, sus tíos, eran su sangre. Se dio cuenta de que en su apartamento de la ciudad no guardaba nada así. Su vida era digital, eficiente, desechable. Aquí cada objeto tenía peso. Había sido guardado con intención. Se sintió avergonzada de su prisa por vender, por reducir esa vida de texturas y memorias a un simple inventario de bienes raíces. Cada cajón que cerraba se sentía como una pequeña traición. El trabajo de clasificación era lento, un ritual de duelo que no había pedido. Cada objeto la obligaba a detenerse. Encontró sus propios dibujos infantiles, guardados con esmero en una carpeta de cartón. Recordó la tarde en que los hizo, sentada bajo el nogal, mientras su madre tejía en el porche. Su madre siempre había guardado todo. Clara, en cambio, había pasado los últimos 20 años deshaciéndose de las cosas, creyendo que la ligereza era libertad. Ahora, sosteniendo un dibujo de un caballo desproporcionado, entendía que la memoria no estaba en la nube, sino en el papel amarillento, en el trazo de crayón que aún olía a cera. Se dio cuenta de que su madre no solo tejía hilos, sino que también tejía los días, guardando los fragmentos de felicidad de su familia. Clara había sido la hija ingrata que nunca vio el valor en ese archivo de amor silencioso. Pasó al cuarto de trabajo de su madre, un espacio dominado por el telar, pero lleno de estantes con madejas de lana. Los colores eran deslumbrantes, tonos tierra, azules profundos como la noche de montaña, rojos intensos como la sangre del copigüé. Su madre no compraba tintes, los hacía. Usaba cáscaras de cebolla para el ocre, cochinilla para el carmín, hojas de nogal para el marrón oscuro. Clara tocó las madejas. Eran suaves, vivas. Recordó vagamente los olores de la cocina cuando su madre hervía las plantas, el vapor tiñendo el aire. Para ella, de niña, solo había sido un desorden maloliente. Ahora veía la alquimia, veía la paciencia infinita que requería extraer el alma de una planta para fijarla en un hilo. Era un proceso de respeto profundo por la tierra, una sabiduría que ella, con sus títulos universitarios, había perdido por completo. En el rincón más oscuro del cuarto, debajo de una pila de mantas viejas que servían para cubrir el telar del polvo, encontró un baúl. Era de madera de cedro, oscuro, pesado y sin cerradura. Lo reconoció de inmediato. Era el baúl donde su madre guardaba los trabajos importantes, los que no eran para la venta en el mercado del pueblo, sino los que marcaban eventos. La manta de bodas de una prima, el poncho del abuelo, la cobija de su propia cuna. Clara sintió un escalofrío. Sabía que no debía abrirlo. Sabía que lo que había dentro no estaba en el inventario de la inmobiliaria. Era el testamento real. Dudó por un largo rato, con la mano suspendida sobre la tapa. El sol se movía en el exterior, marcando el paso de las horas, y el silencio de la casa parecía contener la respiración, esperando su decisión. Finalmente, con un suspiro que pareció liberar el aire contenido en sus pulmones durante días, levantó la pesada tapa. El olor a cedro y lana pura llenó la habitación, un aroma seco y sagrado. Dentro no había muchas cosas, solo dos. Primero, una manta. Estaba doblada con cuidado, pero Clara vio de inmediato que estaba inacabada. Los hilos colgaban de un borde, esperando ser anudados, pero fueron los colores los que la detuvieron. Eran tonos inusuales para su madre, azules eléctricos, amarillos brillantes, verdes casi fosforescentes. Le tomó un segundo darse cuenta. Eran los colores que ella amaba cuando era adolescente, los colores de la rebeldía que usaba para provocar en el pueblo, los mismos colores que su madre detestaba por ser ruido para los ojos. Y sin embargo, allí estaban, en la pieza más delicada. Debajo de la manta yacía un cuaderno de contabilidad, de tapa dura y gastada. Clara tomó el cuaderno. Esperaba encontrar números, deudas del mercado, precios de lana, un registro de ventas. Pero al abrir la tapa dura, lo que encontró fue la caligrafía apretada de su madre. No eran cifras, eran palabras, frases cortas, anotadas con prisa pero con una claridad sorprendente. El cuaderno olía a tinta seca y a la misma madera de cedro del baúl. Cada página estaba fechada, no por día, sino por estación. Invierno del 98, verano del 2005. Y junto a cada fecha, una descripción. Clara pasó las páginas con un cuidado casi religioso. Se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que su madre, la mujer que apenas había terminado la primaria, había mantenido un diario secreto, pero no era un diario de su propia vida. Era la biografía de sus tejidos, el mapa emocional de su trabajo. La primera entrada que leyó decía: poncho para don Anselmo, hilo grueso color tierra. Sus manos ya no tienen fuerza para arar, pero su orgullo sigue intacto, tejido con la memoria de la cosecha. Más adelante, cobija de 1900.
Bautizo para la hija de Sara, blanco puro, con un hilo de plata que robé de un vestido viejo. Que la niña brille, aunque nazca en tiempos difíciles. Clara sintió que el aire le faltaba. Su madre no solo mezclaba tintes, mezclaba destinos. Cada pieza que salía de ese telar era una oración, un amuleto, un registro de la vida del valle. Las mantas que vendía en el mercado no eran mercancía, eran fragmentos del alma colectiva del pueblo. Ella, que se creía tan superior por leer libros complejos en 1906, la ciudad nunca entendió que su madre leía el alma de la gente y la traducía en patrones. Con manos temblorosas, buscó en las últimas páginas, esperando encontrar una mención a la manta inacabada, la de sus colores rebeldes. La encontró. La última entrada, escrita con una letra ligeramente temblorosa, de hacía solo unos meses, antes de que la enfermedad la venciera. Manta para Clara. Los colores que le gustaban, los que gritaban, yo no los entendía, me hacían doler los ojos, pero eran ella, eran su fuego. Empecé a tejerla el día que se fue hace 20 años, para que la casa no se sintiera tan vacía de su luz. La tejo y la destejo, esperando. Si un día vuelve, quizás estos hilos le recuerden que su fuerza no nació en la ciudad, nació aquí, en esta montaña. Sigue inacabada como mi espera. Clara dejó caer el cuaderno. El sonido sordo sobre la madera resonó en el silencio absoluto. Se abrazó a la manta inacabada, apretando esos colores chillones contra su pecho. El llanto que había contenido durante días, durante el funeral, durante el viaje, brotó. Fue un llanto seco al principio, y luego un sollozo profundo que pareció nacer del centro de la tierra. Lloró por la madre que nunca conoció, por la mujer cuya profundidad había confundido con simpleza rústica. Lloró por sus 20 años de arrogancia, por el tiempo perdido, por la ceguera autoimpuesta. El telar, frente a ella, ya no era su rival, era el testigo de un amor que había esperado pacientemente, tejido con hilos de colores estridentes. El olor a cedro se mezcló con sus lágrimas y sintió por primera vez el verdadero peso de su herencia. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera moverse. El sol de la tarde ya entraba de lleno por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban sobre el telar. Se secó la cara, dejando un rastro de tierra y lágrimas. Lentamente, como si realizara un acto sagrado, se sentó en el banco de madera. Era duro, liso, perfectamente amoldado al cuerpo de su madre. Colocó sus manos sobre la madera del peine. Eran manos suaves, de uñas cuidadas, manos que firmaban contratos y escribían correos electrónicos. Recordó las manos de su madre, nudosas, fuertes, teñidas por los tintes, a menudo agrietadas por la lejía. Sintió una oleada de insuficiencia, pero también una determinación que no había sentido antes. Miró los papeles de la venta, apilados en la mesa de la cocina. Eran solo hojas muertas, ceniza de una vida que no entendía. Tomó los papeles de la inmobiliaria. La tinta negra sobre el papel blanco parecía fría, muerta. El lenguaje legal que describía la propiedad como lote H14 era un insulto. Esto no era un lote, era un archivo de vida, un testamento de resistencia. Cada nudo en las mantas de su madre era un día de esfuerzo, cada color un acto de fe. Su vida en la ciudad, con sus reuniones y plazos, de repente se sintió increíblemente superficial, un juego de sombras comparado con la sustancia de esta casa. El futuro que había ido a buscarla había vaciado de lo único que importaba. El conocimiento de quién era y de dónde venía. Ya no estaba allí para vender, estaba allí para heredar, no la tierra, sino la memoria. El contrato en su mano se sentía pesado, no por el papel, sino por la traición que representaba. Pasó el resto de la tarde no empacando, sino reconociendo. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire de la montaña limpiara el encierro. El olor a polvo fue reemplazado por el aroma del pino y la tierra húmeda. Tocó las paredes de adobe, sintiendo la frescura y la solidez. Se detuvo a observar los detalles que había ignorado, las pequeñas cruces de madera sobre los dinteles, los surcos en el piso donde su madre arrastraba el banco del telar. Cada imperfección era una firma. Salió al porche y miró el valle, pero esta vez no vio una prisión. Vio el paisaje que había formado a la mujer que escribió el diario. Vio las plantas de las que extraía los colores, las nubes de las que copiaba las texturas. La montaña ya no la juzgaba, la estaba recibiendo. Al caer la noche, encendió el fogón de leña. La casa, que la noche anterior se sentía fría y fantasmal, ahora se llenó de un calor anaranjado y vivo. El
El crepitar de la madera era una compañía, un latido. Se sentó en el suelo cerca del fuego, con la manta inacabada sobre sus rodillas y el cuaderno en sus manos. Continuó leyendo las historias del valle, reconociendo nombres de vecinos que había olvidado. Entendió que su madre no había sido una mujer aislada y silenciosa como ella la recordaba. Había sido la cronista del pueblo, la confidente, el pilar que sostenía la memoria colectiva a través de sus hilos. Clara sintió una conexión profunda, no solo con su madre, sino con la comunidad entera, con la tierra misma. El fuego le calentaba el rostro, pero era un calor interno el que comenzaba a derretir el hielo que había acumulado durante 20 años. En las páginas finales del cuaderno, después de la entrada sobre la manta, encontró un pequeño dibujo. Era un esquema, un patrón de tejido. Reconoció la estructura de la manta inacabada. Era un diseño complejo, mucho más de lo que parecía. Mezclaba puntadas tradicionales, las que su abuela le había enseñado a su madre, con secciones de tejido libre, casi caóticas, que correspondían a los colores eléctricos. Su madre no solo había usado sus colores, había intentado tejer como ella, con su impaciencia, con su fuego. Vio entonces que su madre no la juzgaba, la había visto, la había entendido en su totalidad, incluso en la rebeldía que las había separado. El dibujo era un puente, un intento de hablar el mismo idioma, aunque fuera a través de la lana y no de las palabras. Clara cerró el cuaderno con reverencia, se levantó y caminó hacia la mesa donde aún yacían los papeles de la venta. Los tomó, sintiendo la textura lisa y artificial del papel de oficina. Miró el fuego que ardía en el fogón, un fuego alimentado por la madera de los árboles que su padre había plantado. Luego miró el telar que esperaba en silencio, con la manta inacabada colgada como una pregunta. No hubo un momento de duda dramática. Fue una decisión tan natural como respirar el aire de la montaña. Era el único camino posible. Caminó hacia el fogón, separó los leños ardientes y con una calma que la sorprendió, arrojó el contrato de venta directamente a las llamas. Observó cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y desaparecía, convirtiéndose en ceniza y calor. Era un sacrificio, pero también una liberación. No hubo celebración en ese acto, solo el silencio de la casa y el sonido del papel consumiéndose. Clara observó hasta que el último borde del contrato se convirtió en una ceniza grisácea que flotó y se deshizo en el aire caliente. Se quedó allí, de rodillas frente al fogón, no sintiendo triunfo, sino un vacío profundo y aterrador. Acababa de cortar el último puente con su vida anterior, con la mujer práctica y eficiente que creía ser. La chimenea exhaló el último suspiro de humo de los papeles. Afuera, la noche era total. Por primera vez en 20 años, Clara no tenía un plan para el mañana. Estaba anclada, suspendida entre un pasado que había despreciado y un futuro que acababa de borrar. Se sentó en el suelo de madera, abrazando la manta inacabada, y simplemente esperó a que amaneciera, sintiendo el frío de la casa y el calor menguante de las brasas. La luz del amanecer la encontró en la misma posición. Se levantó, sus músculos urbanos quejándose por el frío y la dureza del suelo. Se sentía despojada, desnuda. Se acercó al telar. La manta inacabada seguía allí, colgada, con sus colores vibrantes esperando. Se sentó en el banco de su madre. La madera estaba pulida y ligeramente cóncava por décadas de uso. Se sintió como una impostora, sus manos suaves y pálidas descansando sobre la veta áspera. Observó el mecanismo, los pedales, las lisos, el peine. Era una arquitectura compleja, un lenguaje que no entendía. Recordó el cuaderno de su madre, el dibujo del patrón. Esto no era solo un objeto, era un instrumento, y requería una habilidad que ella no poseía. La magnitud de su decisión la golpeó. No bastaba con quemar los papeles, ahora debía honrar la herencia. Salió al porche. El valle, esta mañana, no parecía ni una prisión ni un refugio, parecía un desafío. El aire frío le quemó los pulmones. Se dio cuenta de las implicaciones prácticas de su acto. Tenía poca comida, ropa inadecuada para el campo y el invierno se acercaba. Su auto alquilado se iría en 2 días. ¿Cómo iba a sobrevivir? Vio a lo lejos en el camino a doña Matilde, la vecina más cercana, caminando con su canasta hacia el pueblo. En el pasado, Clara la habría evitado, escondiéndose en la casa para no tener que dar explicaciones. Esta vez se quedó quieta en el porche. Matilde la vio. Levantó la mano en un saludo corto, casi imperceptible. Clara, sorprendida por su propio impulso, le devolvió el saludo. Fue el primer gesto de pertenencia que hacía en 2 décadas. Volvió adentro, decidida a empezar. Se sentó en el telar y tomó la lanzadera, la pieza de madera pulida que llevaba el hilo de la trama. Intentó pasarla entre los hilos de la urdimbre, pero su movimiento fue torpe. La lanzadera se atascó, golpeando los hilos con un sonido sordo y seco. El ritmo. Su madre siempre le había hablado del ritmo, del corazón
corazón del telar. Clara no tenía ritmo, tenía prisa. Intentó de nuevo, forzando el mecanismo. El hilo amarillo eléctrico, el que su madre había teñido para ella, se tensó demasiado y se rompió. Un solo hilo roto en un mar de miles, pero para Clara fue una derrota devastadora. La máquina, que había sido una extensión dócil de las manos de su madre, se resistía a ella con una terquedad silenciosa. Se dio cuenta de que el telar exigía paciencia, no fuerza. Frustrada, se alejó del telar. El silencio de la casa ya no era pacífico, era acusatorio. Decidió explorar la casa con otros ojos, no buscando qué vender, sino qué aprender. Si iba a quedarse, necesitaba entender cómo vivía su madre. En la alacena, detrás de las conservas, encontró lo que buscaba. No eran más diarios, sino cuadernos de trabajo, cuadernos llenos de notas técnicas, recetas exactas para los tintes, cuánta agua de lluvia usar con la cáscara de nuez, cuántos días dejar fermentar el índigo. Había bocetos de patrones, cálculos matemáticos para la tensión de la urdimbre, notas sobre la crianza de las ovejas y la mejor época para esquilar. Su madre no era solo una artista intuitiva, era una científica, una ingeniera textil autodidacta. Clara sintió una nueva oleada de admiración. Su madre le había dejado los planos. Con los cuadernos técnicos abiertos sobre la mesa de la cocina, Clara sintió el verdadero peso de su decisión. No era un retorno romántico, era un aprendizaje desde la raíz. El hilo roto en el telar era un símbolo de su propia desconexión. Antes de atreverse a tocar la máquina de nuevo, entendió que debía comprender el origen de todo, la lana y el tinte. Salió de la casa, pero esta vez no para huir, sino para buscar. Con las notas de su madre en mano, caminó por las laderas. Ya no veía maleza, veía recursos. Identificó las hojas de nogal, las cáscaras de cebolla que había guardado en la cocina, las raíces de chilca. Sus manos, acostumbradas al teclado de un computador, se ensuciaron con tierra, con la savia pegajosa de las plantas. Era una suciedad honesta, una comunión. El paisaje dejó de ser un fondo para convertirse en su maestro. Decidió comenzar por el color. Llenó la vieja olla de hierro fundido que su madre usaba exclusivamente para teñir. La puso sobre el fogón de leña, siguiendo las instrucciones del cuaderno. El agua de lluvia recogida en el barril, el mordiente exacto, las cáscaras de cebolla. La cocina se llenó de un vapor denso, un olor terrenal y agudo que recordaba de su infancia, un olor que antes había asociado con el trabajo y el encierro, pero que ahora olía a alquimia pura. Sumergió una madeja de lana cruda, la que su madre había dejado lavada y cardada. La dejó hervir lentamente, sin prisa, observando cómo el agua se oscurecía. Cuando finalmente sacó la lana y la enjuagó en el arroyo frío, el color que quedó impregnado era un ocre dorado, vibrante y profundo. Era el color del sol de otoño. Era el primer color que ella creaba. La supervivencia en el rancho exigía más que teñir lana. Los víveres que había comprado se agotaban. El orgullo, esa armadura que había usado durante 20 años, tuvo que ceder. Tuvo que caminar hasta el pequeño almacén del pueblo, el mismo lugar donde días atrás la habían mirado con recelo. Entró, pero esta vez no era la ejecutiva de paso. Pidió harina, sal, café y tímidamente preguntó por un mordiente químico que había leído en las notas de su madre. El dueño la miró sopesándola. Doña Matilde, la vecina, estaba allí. ¿Se queda, mija?, preguntó ella, sin malicia, solo con curiosidad. Clara asintió. Estoy aprendiendo a tejer, dijo en voz baja. Un silencio cubrió la tienda. No hubo juicio, sino un leve asentimiento. Don Anselmo, el anciano del poncho color tierra, le dijo: su madre tenía buena mano. A ver si heredó la paciencia. Regresó a la casa sintiendo que algo había cambiado. La montaña seguía igual, pero la forma en que el aire la tocaba era diferente. Ya no era una extraña, era la hija de Elena, la tejedora. Se sentó frente al telar. Su primera tarea era reparar el hilo amarillo que había roto. Le tomó casi 3 horas. Sus dedos eran torpes. El nudo tejedor no le salía. Consultó los bocetos de su madre. La paciencia. Cada vez que el hilo se le escapaba, respiraba el olor a cedro de la habitación y volvía a intentarlo. Finalmente, el nudo quedó firme, el hilo tenso, alineado perfectamente con los demás. No había tejido ni un centímetro, pero había reparado su primer error. Había aprendido que el tejido no permite atajos, exige que se enmiende lo roto antes de poder continuar. Era una lección que iba mucho más allá de la lana. Entonces, tomó la lanzadera. Recordó el consejo de su madre. El telar tiene corazón. Tienes que escuchar su ritmo, no imponerle el tuyo. Cerró los ojos un momento. Pisó el pedal. La calada se abrió. Los hilos se separaron como un suspiro. Pasó la lanzadera. El sonido de la madera deslizándose fue suave. Cambió el pedal. Apretó el hilo con el peine. Un golpe sordo. Clac. Pedal. Shh.
pedal, clac. Era un ritmo lento, torpe, desacompasado, pero era un ritmo. Estaba tejiendo, estaba añadiendo su primera línea a la manta inacabada. El color eléctrico se entrelazó con los tonos tierra que su madre había puesto como base. Estaba conectando su mundo con el de ella. El silencio de la casa ya no era de ausencia, era un silencio lleno de concentración, el silencio del trabajo sagrado que acababa de comenzar. Los días comenzaron a tejerse uno con otro, marcados no por el reloj de la ciudad, sino por la luz. Clara se despertaba antes del amanecer, con el frío calándole los huesos para encender el queso semechenos. Fogón. El primer café de la mañana, mientras el valle aún estaba en penumbras, se convirtió en un ritual. Aprendió a leer el clima en el color del cielo, a saber cuándo vendría la lluvia por el olor del viento. Sus manos, antes suaves, comenzaron a mostrar la realidad de su nueva vida. Pequeñas ampollas por la lanzadera, cortes por recoger leña, manchas de tintes que no salían. Descubrió una fatiga física que nunca había experimentado en su oficina, un cansancio profundo que, paradójicamente, la hacía dormir profundamente, sin las ansiedades que la plagaban en la metrópoli. Estaba reconstruyendo no solo una manta, sino su propio cuerpo, adaptándolo al ritmo de la tierra, al pulso de la madera. El trabajo en el telar era lento. Avanzaba apenas unos centímetros cada día. Cada pasada de la lanzadera era una meditación. Al principio, su mente seguía acelerada, llena de listas mentales y preocupaciones sobre el dinero que se agotaba, pero el telar la obligaba a estar presente. Si su mente divagaba, perdía el ritmo, el tejido se apretaba demasiado o quedaba flojo. El clac del peine contra el hilo se convirtió en su mantra. Empezó a entender lo que su madre había escrito. No solo estaba tejiendo lana, estaba tejiendo sus propios pensamientos. Tejía su frustración con el hilo rojo, su soledad con el azul profundo, su arrepentimiento con el gris de la niebla. Dejó de luchar contra la máquina, se rindió a ella, convirtiéndose, como su madre, en una extensión de la madera y el hilo, sus movimientos volviéndose más fluidos, más instintivos. La gente del pueblo notó el cambio. Las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo miradas en la tienda. Doña Matilde apareció una tarde con un caldo de gallina, diciendo que la veía muy delgada. Don Anselmo se detuvo en el porche, no para hablar, sino para escuchar el sonido del telar. «Suena bien», dijo asintiendo. «Suena como Elena». Le trajeron leña partida, le ofrecieron queso fresco. No lo hacían por lástima, lo hacían porque reconocían el esfuerzo. Clara, la ejecutiva arrogante, había desaparecido. En su lugar estaba la hija de la tejedora, cubierta de pelusa de lana, con las manos manchadas y la mirada tranquila. Ella, que había vuelto para vender la casa, estaba siendo tejida de vuelta en la comunidad, hilo por hilo, gesto por gesto. La soledad que la había recibido se estaba transformando en una red de apoyo silencioso, tan fuerte como la urdimbre del telar. Un día, mientras buscaba más lana cruda en el depósito, encontró una caja que había pasado por alto. Dentro había docenas de cartas. Eran las cartas que ella había enviado desde la ciudad durante 20 años. Cartas cortas, impersonales, llenas de excusas por no visitarla, de historias sobre su trabajo y sus logros. Estaban atadas con una cinta de seda azul. Debajo de ellas encontró las respuestas de su madre. Eran cartas que Clara apenas recordaba haber leído. Hablaban del clima, de la salud de las ovejas, de quién se había casado en el 1900 pueblo. En su momento a Clara le habían parecido triviales. Ahora, leyéndolas junto al fuego, vio lo que no había visto antes. Entre líneas, su madre le contaba que la extrañaba. «El telar pregunta por ti», escribió en una. «Tejí un chal con el color de esa foto que mandaste», escribió en otra. Clara se dio cuenta de que la conversación siempre había estado abierta, pero ella había sido sorda a ese idioma. Su madre no la había juzgado por irse. Había intentado desesperadamente construir un puente usando las únicas palabras que conocía: el clima, el pueblo, la lana. Su madre había admirado su fuego, sus colores eléctricos, y había tratado de incorporarlos a su propio mundo. Clara había confundido la sencillez del lenguaje de su madre con simpleza de pensamiento. Ahora, sosteniendo esas cartas, entendía que la verdadera sabiduría no estaba en los edificios altos ni en los contratos, sino en la capacidad de ver el mundo con los ojos de Elena, un mundo donde cada hilo tenía una historia y cada color una intención.
liberación. El telar no era solo un oficio, era la forma en que su madre procesaba el amor y el dolor. El invierno llegó. No fue una llegada suave, sino un descenso abrupto de nubes bajas y lluvia helada que azotó el valle durante días. El camino de tierra se convirtió en un lodazal intransitable. Clara quedó aislada. El frío de la casa de adobe era profundo, una humedad que se metía en la médula. Pasar horas en el telar se volvió un acto de resistencia física. Sus dedos se entumecían, el hilo se sentía quebradizo. El fogón era el único corazón de la casa y la tarea de mantenerlo vivo consumía gran parte de su energía. Aprendió a racionar la leña, a valorar cada caloría de la comida que le quedaba. En la ciudad, el invierno era una inconveniencia. Aquí era un oponente. Cada mañana, al sentarse en el banco frío, miraba la manta. El tejido se había convertido en su ancla, la prueba tangible de su permanencia. El ritmo del telar era su única rebelión contra él. Asedio del clima. Durante esas semanas de aislamiento forzado, el telar se convirtió en su universo. Ya no solo seguía los patrones de su madre, comenzó a experimentar. Se le acabó el hilo amarillo eléctrico que había traído su recuerdo. Tuvo que crear el suyo. Usando las notas de su madre y las flores secas de retama que encontró en el cobertizo, logró un amarillo pálido, más terrenal, menos estridente. Era su color, pero nacido de la tierra de su madre. Empezó a entender el tejido como un diálogo. Los colores de Elena eran la base, la tierra firme. Sus colores eran el viento, el fuego. La manta crecía, centímetro a centímetro, y ya no era solo la pieza de su madre, ni solo la suya. Era una conversación entre las dos, un lugar donde la rebeldía y la tradición dejaban de pelear y comenzaban a bailar, creando un diseño nuevo, complejo y sanador. La lluvia finalmente cesó. Una mañana, Clara despertó a un silencio diferente, un silencio cristalino. El sol golpeaba la montaña lavada y el aire era tan limpio que parecía vibrar. Salió al porche. El valle estaba verde, renacido, resplandeciente. El arroyo, que había sido un murmullo, ahora rugía con el agua del deshielo. Sintió una claridad similar dentro de ella. Había sobrevivido al aislamiento, había alimentado el fuego, había continuado el tejido. Se miró las manos. Ya no eran las manos de una ejecutiva, eran las manos de una artesana, callosas, manchadas, fuertes. No sintió orgullo, sino una profunda sensación de arraigo. Ya no era una visitante. La montaña la había puesto a prueba y ella, sin darse cuenta, había echado raíces. El olor a tierra mojada y pino era el olor de su hogar. Con el buen tiempo, reanudó sus exploraciones, pero ahora con un propósito. Necesitaba más lana cruda. Las ovejas de su madre habían sido vendidas tras su muerte. Siguiendo un sendero que apenas recordaba, llegó a la estancia de don Anselmo. Lo encontró trasquilando una oveja con tijeras manuales, un trabajo lento y rítmico. Él la miró llegar sin sorpresa. Clara, sin preámbulos, le preguntó si le vendía lana. Anselmo terminó su tarea, liberando al animal que corrió hacia el rebaño. Elena nunca compraba lana, dijo él, limpiando las tijeras. Hacíamos trueque. Ella me tejía los ponchos para el frío, yo le daba la lana para el calor. Clara entendió. Mi telar está funcionando, dijo ella simplemente. Anselmo asintió. Entonces llévese esos vellones. Ya veremos en invierno qué poncho me teje la hija. Era un contrato sellado sin papeles, basado en la confianza y el ritmo de las estaciones. Cargando la lana cruda de regreso, sintió el peso y el olor del animal, de la tierra. Era un peso real, tangible, muy distinto a los contratos abstractos que solía manejar. El proceso completo estaba ahora en sus manos. Lavar la lana en el arroyo, cardarla para alinear las fibras, hilarla en la vieja rueca de su madre, teñirla con las plantas del valle y finalmente llevarla al telar. Era un ciclo de trabajo que conectaba la tierra, el animal, la química y el arte. Era un ciclo de paciencia infinita. Clara se dio cuenta de que su madre no solo había sido una tejedora, había sido la custodia de un proceso vital. Al retomar ese ciclo, Clara no solo estaba haciendo una manta, estaba reclamando una sabiduría ancestral, un conocimiento que fluía en su sangre y que había esperado 20 años para despertar. El trabajo de transformar la lana cruda fue una inmersión en la realidad más elemental de la montaña. Clara llevó los vellones pesados y sucios al arroyo. Tuvo que hundir las manos en el agua helada que cortaba la piel para lavar la grasa y la tierra. El olor era animal, potente, un olor a vida y a tierra que impregnaba su ropa. Lo que en la ciudad hubiera sido una tarea desagradable, aquí se convirtió en un bautismo. Cada hebra que limpiaba, cada trozo de paja que quitaba, era un acto de purificación. Sus manos se enrojecieron,
se agrietaron, pero se sintieron vivas. Estaba deshaciendo el camino, volviendo al origen, al punto cero, donde la belleza aún era solo materia prima, sucia y enredada. Era un trabajo humilde, repetitivo y profundamente honesto. No había atajos, solo el agua fría y el peso de la lana mojada. Después de secar la lana al sol sobre las rocas calientes, vino el cardado. Usó las peinetas de metal con dientes afilados que su madre había mantenido impecables. El movimiento era rítmico, cepillando la lana una y otra vez para desenredar y alinear las fibras, creando una nube suave y ligera. Era un gesto que requería fuerza y delicadeza. Luego se sentó ante la rueca, la máquina de hilar que siempre le había parecido un objeto de cuento de hadas. Aprender a pedalear a un ritmo constante mientras alimentaba la fibra con la tensión justa fue un desafío que le tomó días. El hilo se cortaba, quedaba demasiado grueso o demasiado fino, pero persistió, impulsada por el zumbido hipnótico de la rueda. Estaba creando un hilo, su propio hilo, literalmente torciendo las fibras de su nueva vida en una hebra coherente. El siguiente paso fue el tinte. Con sus hilos recién hilados, regresó a las ollas de hierro y a las recetas de su madre. Ya no era solo un experimento, era una necesidad. Creó un marrón profundo con las cáscaras de nuez que recogió bajo el árbol donde jugaba de niña. Logró un verde musgo con líquenes que encontró en las piedras del arroyo. Cada color era un éxito, una prueba de que la sabiduría de su madre estaba viva, accesible en las páginas de Mindonsisin, sus cuadernos y en la tierra misma. Ya no buscaba los colores eléctricos de su pasado, buscaba los tonos que hablaban del valle, los colores que tenían raíces. Observar la lana blanca sumergirse y emerger transformada, teñida con el alma de las plantas, era un milagro que la conectaba directamente con el poder de la creación. Volvió al telar, pero esta vez era diferente. Ya no era una usurpadora. Colocó sus propias madejas, teñidas por ella, hiladas por ella, en las lanzaderas. Se sentó en el banco de madera. El clac del peine sonó distinto. Tenía autoridad. Pasó la lanzadera con su hilo color nuez. El hilo se entrelazó con los azules y amarillos que su madre había dejado. El diseño de la manta comenzó a cambiar. Ya no era solo la espera de Elena, ni la rebeldía de Clara. Se estaba convirtiendo en una tercera cosa, una fusión. Su trabajo, más rústico, más áspero, se unía a la perfección técnica de su madre, y en lugar de chocar, se complementaban. La manta estaba creciendo, contando la historia completa, la raíz, la ruptura y ahora la lenta y trabajosa costura de la reconciliación. Se detuvo un momento, pasando los dedos por la textura cambiante. La transición entre los hilos de su madre y los suyos era visible. Era una cicatriz, pero una cicatriz hermosa. Vio en la tela el mapa de su propio dolor y su sanación. Vio el tiempo, vio los 20 años de silencio y las semanas de trabajo febril. La manta estaba viva, respiraba con el esfuerzo de 2 generaciones. Esta jornada ha sido larga, un viaje desde el resentimiento hasta la comprensión, tejido hilo por hilo. Si todavía estás aquí, si has sentido el frío del arroyo y la paciencia del telar junto a Clara, significa que entiendes esta conexión. Deja un corazón en los comentarios si esta historia está tocando tu alma, para saber que sigues acompañándonos en este camino de regreso a casa. El invierno se dio por completo, dando paso a una primavera explosiva. El valle, que había sido un estudio en grises y marrones, se inundó de verdes tiernos y el estallido de las flores silvestres. Para Clara fue como ver el mundo en color por primera vez. El deshielo trajo un nuevo tipo de trabajo, preparar la pequeña huerta que su madre había mantenido. Sus manos, ahora acostumbradas al trabajo áspero de la lana, aprendieron a leer la textura de la tierra, a sembrar las semillas, a sentir la promesa de la vida en el suelo húmedo. Su cuerpo había cambiado. Perdió la palidez de la oficina y su piel se tostó al sol. Sus músculos eran firmes, no por el ejercicio en un gimnasio, sino por el trabajo real de cargar agua, partir leña y mover el pesado peine del telar. Era el cuerpo de una mujer de montaña. Su integración en el pueblo ya no era una cuestión de aceptación, sino de participación. Dejó de ser la hija que volvió para convertirse simplemente en Clara. Un día, doña Matilde se acercó con un chal viejo, el hilo roto en varios lugares. Era de tu madre, le dijo, pero ya no da más. Clara lo tomó. Pasó
2 días reparándolo con hilos que ella misma había teñido, reforzando la urdimbre, remendando los agujeros con una puntada casi invisible que había aprendido de los cuadernos. Cuando se lo devolvió a Matilde, la anciana lo miró, palpó la textura de la reparación y asintió. «Tienes sus manos», dijo. Clara sintió que esa frase era un título, una graduación más valiosa que cualquiera de sus diplomas universitarios. Había reparado un objeto, pero también había reparado un vínculo en la comunidad, demostrando que el legado de Elena continuaba. Una tarde, mientras trabajaba en el telar, se enfrentó a la parte más compleja del diseño que su madre había dibujado. Era una sección donde los colores rebeldes se entrelazaban con un patrón tradicional de la montaña. Un dibujo que representaba la flor del cardo. Requería una técnica que aún no dominaba. Falló 2 veces, teniendo que deshacer horas de trabajo. La frustración la hizo golpear el telar, pero respiró. Recordó la paciencia de su madre. Volvió a empezar, esta vez no pensando sino sintiendo. Sus manos se movieron solas. El ritmo, clac, shh, clac. Y de repente, el patrón emergió. Vio cómo su hilo amarillo se convertía en el centro de la flor de su madre. Entendió que su madre no solo la había aceptado, la había visto como el centro de su propia floración, la parte más vibrante de su diseño. La manta estaba casi terminada. Colgaba del telar, pesada y magnífica. Era un mapa de 2 vidas. Se distinguían claramente las secciones. La base perfecta, tejida por la paciencia de Elena, con su tensión impecable y sus colores profundos. Luego venía la pausa, el hilo roto que ella había reparado, y después su propia mano. Su tejido era más fuerte, quizás menos delicado, con una textura más rústica, pero lleno de la vitalidad de sus nuevos colores, los tintes que había arrancado de la tierra. Los hilos eléctricos que su madre había atesorado para ella ahora estaban arropados por los tonos tierra que ella había creado. Era un diálogo visual, un abrazo de lana donde la madre y la hija se encontraban finalmente, sin necesidad de palabras, reconciliadas en la urdimbre y la trama. Miró la pieza casi completa y luego miró la casa. El rancho ya no estaba en venta, ya no era un lugar de duelo o de culpa. Se había convertido en su taller, su hogar, su centro. Cada viga de madera, cada pared de adobe, se sentía como una extensión de sí misma. El silencio ya no era de ausencia, sino de plenitud. Estaba lleno del zumbido de la rueca, del golpe rítmico del telar, del crepitar del fuego. Clara se dio cuenta de que al retomar el tejido de su madre, había estado, sin saberlo, retejiendo su propia vida. Había encontrado los hilos sueltos de su pasado y en lugar de cortarlos, los había anudado, creando un nuevo patrón. El rancho no era un final, era el telar donde su verdadero futuro estaba tomando forma. Llegó el día. Después de meses de trabajo, solo quedaba anudar el último hilo. Clara cortó la manta del telar. El sonido de las tijeras cortando la urdimbre fue definitivo. Un parto. Sostuvo la pieza terminada en sus manos. Era pesada, densa de lana y de significado. La extendió bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Era más hermosa y más extraña de lo que había imaginado. No era perfecta. Se podían ver sus errores, los cambios de tensión donde había aprendido, la diferencia entre sus tintes y los de su madre. Pero eran precisamente esas imperfecciones las que le daban vida. Era un testimonio honesto de un linaje reparado. El fuego de su juventud y la tierra de su herencia estaban ahora indisolublemente unidos. La espera de su madre había terminado. El viaje de Clara había encontrado su destino. Dobló la manta con cuidado y la colocó sobre el banco de madera del telar. No la puso en el baúl de cedro, pues esa pieza ya no era un recuerdo del pasado, sino una herramienta del presente. Salió de la casa y caminó sin rumbo fijo, subiendo por la ladera de la montaña. Era el mismo camino que había hecho el primer día, pero sus zapatos ahora eran botas de trabajo cubiertas de lodo. Ya no sentía el rechazo de las piedras. Cuando llegó a la cima, desde donde se veía todo el valle, el rancho parecía pequeño, anidado en el verde. Se sentó en una roca. No sentía alegría ni tristeza, sentía paz. Una paz sólida, pesada como la manta. Había vuelto para cerrar un capítulo, y en su lugar había encontrado el libro completo. Había perdido una madre, pero había encontrado su linaje. El sol comenzó a bajar, pintando las nubes de los mismos colores ocres y rojizos que ella había aprendido a crear con las plantas. El viento soplaba, pero ya no era un lamento, era una respiración. Clara cerró los ojos. En la ciudad, su
vida había estado definida por lo que hacía, su trabajo, su título, su apartamento. Aquí, su vida se definía por lo que era, la hija de Elena, la tejedora. Había cambiado el ruido por el ritmo, había cambiado la eficiencia por la paciencia. Se dio cuenta de que su madre, en su sabiduría silenciosa, le había dejado la única herencia que importaba, un oficio, un lugar en el mundo y la libertad de crear. El resentimiento que había sentido hacia el telar se había disuelto. Aquella máquina de madera no había sido su rival, había sido su salvación, esperando pacientemente a que estuviera lista para escuchar. Regresó a la casa mientras la luz moría. No encendió la vela. Se quedó en la penumbra de la sala principal. El telar, ahora vacío, esperaba. El rancho ya no olía a ausencia. Olía a lana, a madera, a humo de leña y a los tintes hirviendo en el fogón. Olía a hogar. Clara se acercó al telar y pasó la mano por la madera pulida. Sabía lo que tenía que hacer. Su trabajo no había terminado con la manta. El trueque con don Anselmo debía cumplirse. El invierno volvería. Los vecinos necesitarían reparaciones. El ciclo, el ritmo de la montaña, apenas comenzaba. La manta inacabada había sido su aprendizaje. Lo que venía ahora era su vida. No estaba repitiendo la existencia de su madre. Estaba eligiendo continuarla, pero con sus propios colores, con su propia fuerza. Tomó la lana cruda que había traído de la estancia de Anselmo. Comenzó el lento proceso de montar una nueva urdimbre en el telar. Sus movimientos, antes torpes, eran ahora seguros, rítmicos. Cada hilo tensado era una promesa. Mientras trabajaba bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, el sonido de los hilos acomodándose en el peine era una música suave. Ya no era Clara la ejecutiva que había oído. Era Clara, la tejedora del valle, la hija de Elena. En el silencio de la montaña, entrelazando su pasado urbano con la resiliencia silenciosa de su herencia, Clara, con las manos fuertes y manchadas de tierra, comenzaba a tejer su nuevo comienzo. El fuego en el fogón se mantenía vivo, y el corazón del telar latía una vez más. La luz del amanecer la encontraba ya en pie. El primer sonido del rancho ya no era el crujido del abandono, sino el zumbido de la rueca o el golpe sordo del telar. Se movía por la casa con una fluidez que le nacía de los huesos. Ya no tenía que consultar los cuadernos para cada paso. Las recetas de los tintes estaban en su memoria, el ritmo de los pedales en sus pies. La casa de Elena había dejado de ser un santuario de la ausencia para convertirse en el taller vibrante de Clara. El polvo había sido reemplazado por la pelusa de lana de colores. El silencio había sido reemplazado por el sonido constante del trabajo. Aprendió que la herencia no era algo que se guardaba bajo llave, sino algo que se usaba a diario, que se gastaba, se manchaba y se reparaba. Era una entidad viva que respiraba con ella. Su relación con el valle se transformó. Ya no caminaba por él buscando plantas, ahora cuidaba de él. Entendía qué raíces cosechar y cuáles dejar cuando la tierra necesitaba descansar. Los pájaros del amanecer no eran ruido de fondo, eran indicadores del clima. Aprendió a leer las nubes. El poncho de don Anselmo crecía en el pimo en Sintrocina. Telar, un tejido denso, color tierra, fuerte contra el viento de la montaña. Era un trabajo encargado, un deber, y Clara sintió el placer de la utilidad, un sentido de propósito que su trabajo en la ciudad, con sus metas abstractas, nunca le había dado. Estaba creando refugio con sus propias manos, transformando la lana de la oveja en el calor del hombre, cerrando el círculo más antiguo de la montaña. Cuando terminó el poncho, lo llevó a la estancia de Anselmo. El anciano lo tomó, sintiendo el peso, lo extendió contra la luz, observando la tensión del tejido. No buscaba errores, buscaba el carácter. Pasó su mano callosa sobre la textura rústica. Es un buen poncho, dijo. Tiene la fuerza de la lana nueva, pero la memoria del telar de Elena. Clara sintió que el valle la aceptaba. El trueque se completó no con dinero, sino con un intercambio de dignidad. Ella le había dado calor, él le había dado la materia prima, y sin saberlo, la había aceptado como la nueva tejedora, la guardiana del oficio. Regresó al rancho sintiendo la ligereza de haber cumplido, de haber ocupado el lugar que le correspondía, no por sangre, sino por trabajo y respeto. Esa noche, Clara se sentó frente al fuego con la manta que había tejido con su madre, la manta de los colores eléctricos. Ahora la veía con claridad. Su madre no había estado esperando a que ella regresara para terminarla. La había dejado inacabada a propósito. Era una invitación. Era un espacio vacío que solo Clara podía llenar, con sus propios hilos, con su propio tiempo. Era el regalo más grande de su madre, no una pieza terminada, sino la oportunidad de participar en la creación. El cuaderno de tapas duras, el diario de los tejidos, descansaba ahora sobre la mesa, abierto. Clara tomó una pluma. Con su propia letra, debajo de la última entrada de su madre, escribió la fecha de ese día y añadió:
Manta terminada. La espera concluyó. El hilo continúa. El sol de la mañana siguiente encontró a Clara en el porche. Tenía la vieja taza de peltre llena de café caliente entre las manos. Observó la niebla levantarse del valle, revelando el verde intenso. No había prisa, no había metas que cumplir, solo el ritmo del día que comenzaba. El telar esperaba adentro, listo para un nuevo proyecto. Un rebozo para Matilde, quizás. Escuchó el sonido del arroyo, el viento en los pinos. Respiró hondo. Era el olor de la lana, la tierra y el humo. Ya no era la mujer que había llegado huyendo de un pasado, ni la que había venido a venderlo. Era la mujer que se había quedado para tejerlo. En el silencio del valle, con las manos manchadas de tinte, Clara había encontrado su lugar, y el telar, como el corazón de la montaña, seguía latiendo. ¿Qué te pareció esta historia? El regreso de Clara nos enseña que a veces el lugar del que huimos es el único donde podemos encontrarnos. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste, qué te hizo pensar este viaje. Todos tenemos una herencia, visible o invisible, esperando ser redescubierta. Si conoces a alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza y reconciliación con sus raíces, compártele esta historia. Gracias por acompañarnos hasta el final.